Feliz ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Menzies ayer y hoy. Seguramente cuando nosotros iniciamos los programas haciendo estas opiniones, muy pocas o casi ninguna, empezamos con una noticia internacional. Pero aquí que ayer el triunfo de Lula en Brasil transforma de singular importancia el futuro que pueda tener la Argentina si es que los 2 meses que restan hasta el 1 de año para que Lula asuma la presidencia de la Nación transcurren con normalidad en el país vecino. Ustedes saben que Bolsonaro se mantiene en un silencio sospechoso. El Tribunal Electoral ayer dijo que no había nada para cuestionar de los comicios, esto es, los escasos 2 puntos de diferencia, que en puntos son 2, pero en personas son casi 2 millones de personas que votaron más a Bolsonaro que, a Lula que a Bolsonaro, pero evidentemente también hay que estudiar un aspecto casi psicológico de cómo le va a tocar gobernar a Lula cuando asuma la presidencia. Primero, las concesiones que hizo para el Frente Electoral, que lo llevó a la 3ª vez a la presidencia en Brasil y se transforma en el político más importante en la historia brasileña. Pero, por otro lado, las circunstancias de que va a tener un parlamento adverso, que es consecuencia del resultado importante que sacó la extrema derecha liberal en Brasil en las últimas elecciones, en la primera ronda, y también el episodio más complejo quizás de todo, que es el tenerse que mover con un vicepresidente que viene de la centro-derecha, que lo acompaña a Lula, gente que le puso de los otros sectores apenas 1,5 millones de votos más de los que él había sacado en la primera vuelta, mientras que Bolsonaro tuvo 6 millones de votos más. Esto está significando que en Brasil está el país dividido en 2. Si uno mira un mapa, se va a dar cuenta que el sur y el centro de Brasil es prácticamente de un sector y el norte y el noroeste es de otro sector. Pero lo real y lo cierto es que le va a tocar un gobierno dificilísimo. Ahora, para la Argentina es más que trascendente que no haya ganado Bolsonaro. Primero por lo que está pasando en nuestra situación política, donde un triunfo de Bolsonaro no solamente podría servir de espejo a algunos que en la Argentina creen que votando a la oposición actual estarían votando algo nuevo y se olvidan que gobernaron 4 años y dejaron un país arrasado. Es decir, que si uno analiza quiénes son los que están enfrente de los que gobiernan, son los mismos que gobernaron los 4 años pasados. Y en esos 4 años pasados, tanto Bolsonaro como Macri tenían el apoyo de un presidente en Estados Unidos que tampoco está, que es el loco Trump. Pero ahora, ante la proximidad de las elecciones en Estados Unidos, también los demócratas la tienen muy complicada y habrá que ver entonces en el tablero internacional la tremenda significación que es, además para la economía argentina, que tengamos a un amigo del otro lado de la frontera y no un enemigo. Bueno, lo cierto y lo real es que incluso ganando aquí los liberales, tampoco tendrían tantas coincidencias con Bolsonaro, porque Bolsonaro, fronteras para adentro, ha hecho y ha deshecho todas las relaciones internacionales posibles. Brasil tiene 37 millones de gente que come alternadamente, y ayer Lula en su discurso marcaba la lucha contra la pobreza, del café de la mañana, es decir, el desayuno, jantar, almorzar y cenar como situaciones prioritarias de su lucha. Habrá que ver cómo forma el gabinete, habrá que ver quién va a ser el ministro de Economía. No es el mismo Lula de los 2 mandatos anteriores, no es el mismo proyecto político, es otra cosa, es una alianza mucho más generosa para poder llegar al poder, pero tiene una tremenda significación de un hombre que hace 4 años, cuando Bolsonaro asumía la presidencia, estaba preso y lo veía por televisión, la asunción de Bolsonaro. Es decir, tiene una tremenda significación a la lucha personal de alguien que está próximo a cumplir 78 años y que a esta altura de su vida él exigía para poder ser candidato condiciones tan puntuales como estar bien de salud, tener certeza de que podía ganar y además que podía ser un gobierno para todos. Ayer en su discurso, que lo leyó
Y esto es muy interesante porque ¿por qué leyó ayer Bolsonaro el discurso que fue casi un discurso de asunción y no un discurso de triunfo electoral? Porque él sabe que estos 2 meses son muy peligrosos, son muy difíciles y habrá que ver qué otra cosa puede aparecer como sorpresa en Brasil en el manejo del liberalismo y de las Fuerzas Armadas. Porque ayer, en el hecho comicial, la policía le creó bastante obstáculos a la gente que iba a votar, y sobre todo cuando venían micros o llegaban micros a los puntos de votación que sabían que eran votos de Lula, tuvieron bastante inconvenientes para poder sufragar. Tuvo que salir la autoridad electoral a decir que terminara, que cesara la policía con esas cuestiones. Es decir, había todo un clima de enrarecimiento por parte de la policía a favor de Bolsonaro, y veremos estos 2 meses cómo transita Brasil lo que es el cambio de gobierno. No nos olvidemos que Bolsonaro mantiene silencio, es decir, estará buscando con sus asesores ver si hay alguna excusa. Ayer salió la máxima autoridad electoral a decir que no había ninguna cosa de irregularidades, que todo estaba bien y que no había por qué no entregar el mando como correspondía el próximo 1 de enero. El triunfo de Lula es muy importante para la Argentina, repito, porque además Brasil, en épocas de Lula, fue nuestro principal socio. Hoy los brasileños tienen de principal socio a los chinos y los argentinos tenemos de primer socio comercial a los chinos. Es decir, 2 países fronterizos que han perdido aquello de ser entre ambos las 2 economías complementarias y se metieron en el medio los chinos. Por lo tanto, es una circunstancia propicia para analizar, siempre y cuando, claro está, los argentinos hagamos lo que tenemos que hacer para evitar que vuelvan los que hicieron la Argentina como Bolsonaro hizo en Brasil. Es decir, destruir la Argentina de muchos y hacer un país para pocos. Y fíjense en nuestro país las cosas que ocurren, porque muy pocos, casi ninguno, tiene presente que en 1955 el golpe furioso contra Perón de la fusiladora proscribía las actividades peronistas y comunistas en la Argentina. ¿Saben cuándo se abolió esa ley? En el año 64. Hoy es el aniversario de la abolición de esa ley. Es decir, 10 años después, recién se preocuparon, supuestamente, pseudodemocracia, porque seguía proscrito el peronismo, de levantar la prohibición de las actividades peronistas y comunistas en la Argentina, con lo cual, si uno analiza lo que se tarda en madurar un Estado democrático real, aunque siempre decimos que la nuestra es una democracia fraudulenta, porque si no funciona uno de los 3 poderes, ya deja de ser una democracia, por lo menos en el concepto de los griegos. Y entonces, frente a estas realidades, que tuvimos 10 años para permitir que más de la mitad del pueblo argentino se pudiera expresar, pero además que se le prohibía la actividad, o sea que del 55 al 64, si hubiesen querido, ponían preso a cualquiera que hubiera hecho una actividad peronista o comunista en la Argentina. Bueno, estas cosas que nos pasan a nosotros también pasan en Brasil y también ocurren cuando aparecen personajes como Bolsonaro. Ayer, más que el triunfo de Lula, fue la caída de Bolsonaro, lo más importante para la Argentina. Esperemos a ver estos 2 meses cómo se desarrolla la actividad. Repito, Lula es el presidente electo, pero no es el presidente que asumió. Y por eso se apuró ayer a hacer un discurso casi de asunción, donde habló que iba a gobernar para todos, donde habló que no iba a gobernar para los que lo votaron, sino para todos los brasileños, para los 215.000 millones de brasileños. Y además habló de que su batalla real es con los que tienen hambre, los que no pueden comer todos los días. Y que mencionó esos 37 millones de brasileños que pasan hambre. Habló también de ponerle un coto al desastre que hacen en el Amazonas. En el Amazonas venimos diciendo hace mucho tiempo que cuando en la propia presidencia de Lula se le tiró la bronca desde la Argentina diciendo, mira, están cambiando, alterando el clima porque están destrozando parte del Amazonas, parte del Mato Grosso, y eso cambia el régimen de lluvia, y es un pulmón no de la Argentina, es un pulmón del mundo, donde están haciéndolo para sacar madera o para plantar soja. Ayer dijo Bolsonaro que esto no se iba a permitir más y que los ríos iban a ser limpios y que la madera no se iba a poder sacar de esa manera. Es decir, le dio un mensaje directamente a quienes están haciendo de las suyas en la zona del Mato Grosso.
como diciendo vamos a estar por encima de ellos, y además agregó después que iba a gobernar con los intendentes y con los gobernadores, como diciendo hay de todos los colores y tengo un ajedrez por adelante muy difícil. Es un momento histórico de Brasil. El pueblo estaba muy alegre ayer, dejando de sufrirlo, más que recibiendo el triunfo de Lula, dejando de sufrir las consecuencias y los padecimientos del liberalismo, lo mismo que sufrió el pueblo argentino con Macri, y lo mismo que en nuestro tiempo y en nuestra forma tenemos que pensar, porque la oferta que hay en contra del Frente de Todos no son nuevos, son los mismos que gobernaron los últimos 4 años. Y Brasil, hay que ponerlo esto potencialmente, tiene la mitad del país que piensa de una forma muy distinta, que piensa como los liberales. Y nosotros tenemos la mitad de la Argentina que piensa también de esa manera. Es una lucha de los pueblos que se quieren manifestar contra los sectores que consideran que tiene que haber privilegiados y condenados en un país. La derecha liberal brasileña fue derrotada ayer, pero hizo una excelente elección, aumentó en 6 millones de votos con relación a la primera vuelta, y esto es muy peligroso, no solo para Brasil en el futuro, sino también para el gobierno que tenga que hacer Ignacio Lula da Silva. Nuevo presidente electo, esperemos que lo dejen asumir.